buenas a todos, ya que estamos en un nuevo vídeo sobre seguridad en Internet. Hoy vamos a hablar sobre una serie de recomendaciones que vamos a brindaros para navegar de forma más segura por Internet y a su vez visitar páginas web más seguras y de mayor confianza. En primer lugar vamos a presentaros, a explicaros un par de consejos extraídos de la página web del INCIBE, del Instituto Nacional de Ciberseguridad, y más concretamente de la OSI, de la Oficina de Seguridad del Internauta. Comenzamos. En primer lugar vamos a explicar qué es la identidad digital y unas recomendaciones alrededor de esta. Primero de todo debéis saber que todo aquello que realizáis navegando por Internet, es decir, visitando y aportando información en páginas, blogs, webs, servidores, etc., queda en Internet, es decir, deja una huella o un rastro que puede ser visto, visitado por otras personas y que si quieren puede ser utilizado en tu contra. Es decir, todo aquello que realices va a quedar registrado. A este rastro se le llama la identidad digital y corresponde, como ya hemos dicho, a ese conjunto de información que queda en la nube, en las diferentes nubes que visitas. Luego hablaremos también de la nube más concretamente. Cabe decir que si una vez ya tienes algo que no desearías en Internet o ya has dejado un rastro que desearías borrar, debes conocer tus derechos y según la ley de propiedad y de privacidad puedes reclamar a Google que borre toda tu información o que esté relacionada contigo y que sea eliminada de sus resultados, algo muy importante. Y ahora, para no tener que llegar a este punto y evitarlo, para empezar debemos conocer perfectamente aquello que publicamos, dónde lo hacemos y en qué condiciones lo hacemos. Por ejemplo, si nosotros publicamos una foto en una red social, en principio no estamos llevando a cabo ningún atentado contra nuestra propia privacidad, pero como ahora os dejaré aquí abajo en una imagen que podréis ver más o menos a partir de ahora, podéis observar que en función de aquella información que aportamos estamos poniendo en peligro un ámbito de nuestra vida. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, esto queda en la web, queda en esa red social, en el caso de que lo sea, o en otro lado de Internet, y puede ser visto por cualquiera que tenga permiso, que por ejemplo en el caso de una red social, si tu perfil está en público, puede ser cualquiera, o si por ejemplo en Instagram tu muro también es público, repetimos, puede ser visto por cualquiera. Entonces, una recomendación muy fundamental, lo primero de todo es en las redes sociales no poner en público tu muro, sino limitarlo a tus amigos, y para tener todavía más seguridad, no publicar cosas que puedan comprometer algún ámbito de tu día a día. Esto sería principalmente lo que debéis hacer para regular vuestra identidad digital y para que los demás o otras personas no encuentren cosas que no deseéis sobre vosotros. Y ahora os dejamos con otros consejos fundamentales sobre la nube. Bueno, sobre la nube, lo primero que debéis saber es qué es. La nube consiste en un espacio físico en Internet para almacenar información y recursos. Básicamente es esto, y como todas las cosas tiene sus ventajas y sus inconvenientes. En primer lugar, como ventajas, tenéis básicamente que estos recursos pueden ser compartidos en todo el mundo a aquellas personas que tú desees y por tanto facilita mucho los trabajos cooperativos que cada vez se están implantando más en las escuelas y en las empresas a nivel internacional. Otro beneficio principalmente es que liberas espacio de tu ordenador y dejas este a disposición de otras tareas que realmente sean necesarias tenerlas explícitamente en tu ordenador. Como inconvenientes básicos, pues es que básicamente tienes una dependencia muy importante de tu conexión a Internet, ya que si es lenta o directamente pierdes esta, no podrás estar al alcance de disponer de estos recursos y de esta información que has expuesto, y que además de dejar de pertenecerte a ti literalmente, ya que está en servidores externos, puede estar bajo peligro de piratería informática.
por lo que de aquí extraemos el primer consejo sobre la nube y el uso de esta, que es: nunca se debe subir información fundamental de tu vida a esta plataforma y a este servicio que te brindan algunos sistemas de internet, como por ejemplo Google Drive o iClouds. Nunca podemos tener aquí datos bancarios, el DNI, firma electrónica o por ejemplo contraseñas de diversas aplicaciones que queramos conservar por si se nos olvidan, que es algo que yo por ejemplo nunca he hecho, pero algunas veces he oído hacer y es completamente una temeridad, porque como decimos, la piratería informática puede estar siempre un paso por delante y puede robarnos esta información y utilizarla en nuestra contra. Básicamente este es el consejo fundamental, ya que previniendo esa exposición de datos nos curamos de toda posibilidad de robo de información. En caso de tenerla, lo mejor es hacerla privada en los más aspectos posibles e intentar que solo la puedan ver aquellos con los que plenamente confiamos y que sea estrictamente necesario. Y otro inconveniente muy importante es que están sincronizados con las personas que tenemos compartido ese documento, y por ejemplo, si lo borramos, la otra persona tampoco puede disponer de esto. ¿Qué podemos realizar? Pues normalmente cada nube tiene una papelera de reciclaje y podemos recurrir ahí en caso de que queramos restaurar aquello borrado. Así que bueno, tras deciros las ventajas e inconvenientes y en qué consiste la nube, yo creo que ahora tan solo queda dejaros aquí debajo de mí, o a un ladito, las URLs donde hemos obtenido los consejos sobre las dos partes de esta primera sección del vídeo, es decir, recomendaciones sobre que acabamos de hacer ahora sobre la nube y sobre el anterior apartado. Aquí os dejo las dos, y sobre la identidad digital. Aquí os dejo las URLs y hasta ahora. Bueno, y en esta segunda sección del vídeo vamos a tratar tres apartados fundamentales: el acceso a páginas seguras y su identificación, que lo agruparemos en uno solo, y la recomendación y las recomendaciones que os vamos a presentar para navegar de una manera segura y con tranquilidad. Recomendaciones generales en diferentes ámbitos de la navegación por Internet. Bueno, las páginas web seguras. Para acceder a estas deberemos saber que aquellas páginas que consideramos seguras son aquellas que están regidas, por decirlo de alguna manera, bajo el protocolo HTTPS. Como veréis ahora, os dejaré marcado aquí en la esquina izquierda superior, al comienzo de la URL, tenemos estas mismas letras, HTTPS, a continuación de un candado verde y del mismo color verde. Esto nos está indicando que esta página tiene, como ahora veremos al pulsar aquí, en el candadito verde exactamente, la identidad verificada, es decir, aquella entidad con la que estamos intercambiando información es segura. ¿Y quién te lo asegura? Pues si le damos en conexión, veremos que te lo aseguran una empresa que suelen estar especializadas en la emisión de estos protocolos, en este caso Google Internet Authority G2, y además te expresa literalmente que ha verificado la identidad de este sitio web. Por lo tanto, ya sabemos que la identidad está verificada y que por lo tanto existe y no es ningún fraude, y además no va a usar, en teoría, nuestra información con un uso malintencionado. Bueno, además, este protocolo que hemos dicho que suele estar suministrado por estas empresas, realmente ellas lo que suministran son el protocolo SSL tan solo, que es el que se trata de encriptar el mensaje o los paquetes de datos que tú transmites para que terceros no puedan interceptarlo, básicamente. Y además, este protocolo, otro requisito de seguridad que lleva implícito es que los datos que tú transfieres van a llegar de manera íntegra, es decir, sin modificaciones, tal cuales tú los mandaste. Bueno, tras esto cabe decir que si además queremos profundizar en el tema del certificado, podemos ir a datos del certificado y veremos el tipo de certificado que es, los detalles, la validez, etcétera. Bueno, tras esto vamos ya
a entrar en la segunda parte de este vídeo, que son las recomendaciones generales. En principio, algo fundamental es mantener actualizado todas aquellas herramientas que tenemos para mantener fuera del alcance de los hackers y de los piratas informáticos de nuestro ordenador. Es decir, mantener fuera del alcance la posible infección de nuestro ordenador. ¿A qué herramientas nos referimos? Pues al sistema operativo, al navegador web y a aquel anti-malware que tengamos, pues un antivirus, un cortafuegos, etcétera. Esto nos permitirá, ir un paso por delante de los hackers y de los piratas informáticos y ponerle mucho más difícil su conducta fraudulenta y aquello que intentan, que básicamente es infectar nuestro ordenador y robarnos datos. Bueno, tras esto también es verdad que hay otra parte que depende básicamente de nosotros y exclusivamente de nosotros, que es utilizar, por favor, hacerlo porque es algo muy simple y es fundamental, que es utilizar nombres de usuario y claves simples. Esto no lo hagáis, es decir, lo que debéis hacer es usarlas complejas, complicar un poquito vuestros nombres de usuarios y vuestras contraseñas, porque esto hará mucho más difícil que puedan llegar a realizar daño en las diversas cuentas a las que correspondan estos nombres de usuarios y estas passwords en inglés. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues utilizando nombres, números y letras alternativamente, o por lo menos evitando las relaciones entre el nombre de usuario y la contraseña, como por ejemplo poner un nombre en tu nombre de usuario y poner la fecha de nacimiento o la dirección o el lugar de nacimiento correspondiente a ese nombre de usuario. Bueno, tras estas pequeñitas recomendaciones a niveles generales, vamos a profundizar un poco de manera visual en otros consejos que os podemos prestar. Por ejemplo, cuando estéis en un email, aquí por ejemplo, en vuestra página de email, en mi caso es Gmail, en vez de cerrar y darle a la pestañita y ya olvidarnos del tema del email, es mucho mejor ir, en este caso, a este apartado y darle a cerrar sesión. ¿Por qué? Porque si cerramos en este mismo ordenador, quien abra a continuación, en mi caso es mi portátil de casa, no pasa nada, pero si es un equipo público o por ejemplo en la escuela, quien abra Gmail tendrá la oportunidad de entrar directamente en nuestra cuenta y enviar, borrar o hacer lo que quiera con los emails o con los spams recibidos. Esto es una cosa bastante facilita de hacer, que sí que es verdad que puede a ti costarte un poquito porque siempre tendrás que estar poniendo el nombre de usuario y la contraseña, pero que es una medida de seguridad que vale la pena para evitar muchos contratiempos y muchos peligros en Internet. Tras esto, otra cosa que debemos hacer y que es bastante fácil es desde cualquier pestaña ir a Personaliza y controla Google Chrome y desde aquí a Configuración. Aquí tenemos bajar hasta la última parte donde nos dice mostrar opciones avanzadas y aquí veremos que pone contraseñas y formularios. Habilitar la función autocomplementar para rellenar formularios web con un solo clic. Esto es, como ahora veréis, por ejemplo, yo lo tengo activado, así que me saldrá que yo pongo, por ejemplo, así y me salen posibles búsquedas, como veis, Kayak o alguna página web o su URL, mejor dicho, que yo he visitado con anterioridad. Por eso de su nombre, autocomplementar para rellenar con un solo clic, porque yo asimismo ya podría con un solo clic tener aquello que busco. Esto es muy cómodo, pero a su vez da información a aquel que pueda visitar nuestro equipo de nuestras búsquedas o de nuestros gustos, que principalmente no puede no parecer muy dañino o peligroso, pero realmente lo es, porque toda información que un tercero quiera o pueda obtener de nosotros puede ser utilizada en nuestra contra, y eso es lo importante, evitarlo. Así que esto lo desactivaríamos con un simple clic encima. Y lo siguiente, preguntar si quieres guardar tu contraseñas web. Esto podríamos dejarlo activado básicamente porque nos aseguramos de que cuando salga le damos a no y ya estaríamos totalmente seguros de que esas
contraseña nos ha guardado, además de, como en el paso anterior, en el caso de que no lo hagamos, cerrar sesión y así seguro que no se mantiene. Esto es otro consejo que os hemos dado, y por último, otro que vamos a realizar de manera gráfica es limpiar el historial, que es básicamente otra vez a personaliza y configura Google Chrome, vas a historial y tenemos borrar datos de navegación. En caso de que no queramos borrarlos todos, podemos seleccionar cuáles son los datos que queremos borrar, es decir, cuáles son los lugares que hemos visitado que queremos borrar, y por lo tanto solo serán eliminados estos y permanecerán el resto. Como decimos, cuanto más información borremos y cuanta menos quede retenida en el servidor, mejor. Esto nos ayudará a mantener nuestra identidad, por decirlo de una manera, fuera del alcance de otros terceros, de otras personas. Entonces sería cuestión de, si queremos borrarlo todo, borrar datos de navegación, como veréis, nos pondrá borrar tal cual y arreglado. Aquí nos dice, el modo de incógnito puede ser utilizado porque en el historial no se guardan, pero las cookies, por ejemplo, igual las debemos utilizar, y esto también es información que estamos aportando y que, aunque en teoría no deberíamos tener, a no ser que le demos permiso, normalmente se instalan en nuestro ordenador y permanecen y son parte de las extensiones. Así que con esto ya tenemos unas recomendaciones básicas muy fáciles de llevar a cabo y que os ayudarán a navegar de manera correcta. Bueno, y por último vamos a hablaros de un tema muy importante para las personas de nuestra edad y que es habitual en nuestro día a día: los juegos en línea. Vamos a daros unos consejos para poder disfrutar de estos medios de entretenimiento de manera segura. Lo principal es no pasar muchas horas seguidas jugando a estos, ya que estamos cayendo en el peligro de dos cosas principalmente. Primero es crear adicción, y el segundo es dar información sobre una parte de nuestra rutina fundamental, lo cual, por ejemplo, puede derivar en una deducción de cuántas horas pasamos en casa, con quién las pasamos, etc. Después de esto, pues otro caso muy importante dentro de los juegos en línea es no aportar datos personales a través de las plataformas de comunicación que nos presta el propio juego, chats o aplicaciones externas que utilizamos como Skype. Esto es fundamental porque muchas veces jugamos con gente a la que no conocemos ni de vista ni personalmente, y por tanto, si les damos ubicaciones, familiares, gustos, etc., podríamos estar cayendo en dejar nuestra persona física o informática en peligro. Y por supuesto, no dar datos como cuentas bancarias, correos, contraseñas o nombres de usuario de diferentes cuentas que nos pertenezcan. Bueno, tras esto, otro ámbito que ya es a nivel general, que es usado hoy en día como uno de los medios de comunicación en línea más importantes, es el correo electrónico. Cosas fundamentales para usarlo de manera segura. El primero, pues si puede ser tener un filtro anti-spam para no recibir todos los correos basuras a los que estamos expuestos simplemente al tener creada una cuenta, anuncios, etc. Esto podrá evitar que tengamos un mayor grosor de correos recibidos y, a raíz de esto, un mal funcionamiento o, al abrirlos, realizar un daño si esto lo conllevase al ordenador. Otros consejos que os damos pues es no abrir correos de desconocidos, no agregarlos a contactos en caso de que, como hemos dicho, no los conozcamos, no sepamos quién somos, y además, siempre que recibamos un anexo, al abrirlo, que sea analizado por el antivirus que tengamos, porque así evitaremos que al abrir podamos infectar nuestro ordenador de los diferentes tipos de malwares que existen y que pueden venir dentro de estos anexos que desplegamos. Y bueno, estos básicamente las recomendaciones generales que queríamos daros para dos temas muy importantes: los juegos en línea y los correos electrónicos. Y solo cabe despedirme y deciros que en el próximo vídeo vamos a tratar un tema muy importante: cómo combatir los malwares, los tipos que hay, descargar
un antivirus y usarlo correctamente. Hasta el próximo vídeo.